Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. 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 Somos dos, somos dos
Muy buenas tardes, nos encontramos en un Distintos Parecido renovado. Hoy arrancamos todos los días y se los adelantaba recién hace un ratito. Arrancamos con un nuevo plantel, los voy a presentar. Está Gastón Lucero a mi lado. ¿Qué tal, Gastón, muchas gracias por estar acá. Y vamos así, a estar por como mucho, para no perder el ritmo. El ritmo. Y vamos a seguir mucho tiempo más, me parece. Por lo que venimos viendo, o sea, vamos a estar un buen rato. Así va a ser. Y Marcelo Sastre, Marcelo, Fer, ¿cómo un estás? placer. No, el placer es mío, la verdad que muy contento de estar sumando en Señal U, así que muy contento de estar acá. Bueno, arrancamos, ya estamos presentando el equipo oficial y obviamente que se va a ir renovando el equipo con cada debate que planteemos. En el día de hoy vamos a estar hablando del uso del glifosato, de las semillas transgénicas, de Monsanto. ¿Está bien que diga de Monsanto? Está bien porque es el uso con el que se lo conoce socialmente. Más allá de que haya sido comprada por Bayer y demás, me parece que no es un error seguirla mencionando, por lo menos en este programa, como Monsanto. Después vamos a ir dando las aclaraciones pertinentes de por qué estamos diciendo esto. Y por ahí agregar también que la gente en su inconsciente tiene esa Totalmente. identificación con Monsanto, puntualmente en esto, en lo que es este herbicida y también en las semillas transgénicas que se utilizan en la industria del agro, ¿no? Obviamente, Bueno, obviamente. y yo lo hago un poquito más grande. ¿Por qué no hablar del sistema productivo, ¿no? Mundial? Vamos, ya está presentado el tema. Enseguida les presentamos a quienes ya están viendo en pantalla, a nuestros invitados. Se presenta el tema y arrancamos con el debate. Monsanto, que nos ha anunciado una importantísima inversión también en el país, también con laboratorios de genética, para poder sustentablemente, porque además lo que es importante, que se está alcanzando tal grado de desarrollo científico que estas variedades no van a necesitar, por ejemplo, de agroquímicos. Global challenges are complex, and there are no easy answers. But one thing is clear: agricultural innovation holds a key solution, and we pledge to do our part. We're Monsanto, and we're working with farmers and partners worldwide to realize a vision for sustainable agriculture. It's a vision that strives to meet the needs of a rapidly growing population, to protect and preserve this planet we all call home, and to help improve lives everywhere. Estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Yo figuraba como peón rural. Cargábamos los aviones con el veneno, preparábamos en suelo, conectábamos una manguera al avión y llenábamos el avión con el veneno, sin ningún tipo de protección. Nos salpicaba porque el avión estaba siempre en marcha para no perder el tiempo. Sería esto, era un avión que estaba fumigando a 200 metros de la escuela, de este a oeste, con el viento que la deriva, pero caía todo sobre la escuela con un olor muy, muy fuerte. Hay estudios hechos en Capital Federal desde hace años en leche materna del Hospital Sardá, la maternidad Sardá, donde sobre 180 casos, el 90% tenía más de 5 pesticidas en la leche materna. Y gente de Buenos Aires le estoy hablando.
Bien, el tema lo hemos presentado como uso de glifosato, semillas transgénicas, Monsanto. Son muchas cosas que cuando uno ve noticias o cuando lee los diarios se empiezan a ver un poco mezcladas y habría que empezar a desarmarlo un poquito. Pero para eso vamos a presentar también a los invitados del día para ir desagregando un poquito el tema y empezar a hablarlo con un poquito más de precisión, si se quiere, porque hay bandos muy marcados también en cuanto a eso y se utilizan mal los términos. Voy a pasar a presentar a Marcelo Martinotti. Marcelo, muchas gracias por estar acá. Él es profesor de la Cátedra Terapéutica Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad. Correcto, Fer. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Leandro Galvez, estudiante de Ingeniería Agrónoma y productor del Departamento de la Valle. ¿Así? Sí, tal cual. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Leandro. Y Emanuel Fugasoto, referente del Partido Verde. Emanuel, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien. Bueno, arranquemos. Quería arrancar por un tema quizás un poquito más grande, que es el sistema productivo que tenemos hoy a nivel mundial, donde las semillas transgénicas se metieron de lleno en la producción y eso trae aparejado un paquete tecnológico, se le dice en general, que tiene que ver con los herbicidas, el glifosato en sí como marca, ¿no? Podría decirse como principio activo, y que eso de ahí se desagregan un montón de cosas. Pero vamos a las semillas transgénicas. ¿Son malas? ¿Son buenas? Empiezo con Marcelo. Bueno, sí, es un tema bastante controversial, efectivamente. A ver, en nuestro país, bueno, está aprobado, en muchos otros también. En general, es una tecnología que la gente que se dedica a biología molecular, nosotros dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias tuvimos, justamente lo hablamos hace un rato, fue este semestre, el primer semestre, también un debate respecto a transgénicos. Porque bueno, también dentro de la universidad y de la facultad en particular se abre un poco a la discusión y siempre es interesante ver las distintas miradas. Bueno, un poco lo que se mantiene desde la academia, desde lo científico, desde la investigación, es que se advierte que hay inocuidad en los alimentos. Sobre todo si pensamos que son alimentos en general que están dirigidos a la alimentación animal. Sí. O sea, la soja va a alimentación animal directamente. Y bueno, no hay información hasta la fecha. Nosotros en Argentina tenemos los primeros eventos transgénicos, están registrados en el año 96, creo que fue. Y a la fecha no hay evidencia cierta que diga lo contrario. Ahora, cuando digo evidencia, digo un cúmulo de investigaciones que den una base sólida, una base fiable y rigurosa sobre todo, para tomar una decisión concreta. Hay ciertas dudas en algunos ensayos que dan para seguir profundizando y tratar de seguir sacarse la duda, o más que sacarse la duda, para ser más rigurosos, claro, para aumentar la rigurosidad con la que ya se está trabajando. Pero bueno, estamos hablando de alimentos, entonces nunca está de más aumentar la rigurosidad. Y en ese sentido se trabaja. Bien, porque quería ir a un punto que es que en general la transgénesis no es que esté mal en sí misma la transgénesis, sino lo que genera la transgénesis en cuanto a lo que hay que aplicarle a esa semilla luego para que pueda dar la productividad que tiene que dar, ¿no? En términos económicos, podría decirse. Sí, disculpa, la hago corta ahora. Bien. A ver, es cierto, hay distintos tipos de transgénesis en lo que es producción de vegetales. Claro. Algunas requieren, como vos lo estás diciendo ahora, que es la aplicación de herbicidas, por el ejemplo de la soja transgénica. Hay otros eventos transgénicos que disminuyen la necesidad de aplicar insecticidas, como son aquellos eventos BT, que lo que hacen es controlar un lepidóptero, tiene un evento, una toxina que controla el lepidóptero y no es necesario pulverizar insecticidas. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, disminuye el impacto y el riesgo, digamos. Bien, sí, Leandro.
Sí, sin hablar tampoco del aumento de la productividad de estas semillas. Las semillas transgénicas tienen una productividad muchísimo mayor que las semillas normales que conocemos, ¿verdad? Además de eso, también se le añade características genéticas de resistencia, por ejemplo, resistencia a los suelos salinos. Acá en Mendoza se están haciendo investigaciones en pies de vid que resisten más la salinidad, entonces ahí también hay cambios para la productividad de nuestra zona. Entonces podría decir que es fructífero, digamos, el tema de la... Desde el lado tecnológico, la transgénesis es fantástica. Realmente aumentó mucho la productividad, disminuyó los costos y además promete cosas como estas que te digo que realmente ayudarían a aumentar más la productividad todavía más en un futuro. Y ya sabemos que, bueno, que son muy buenas las semillas, como bien lo estás diciendo, pero ¿por qué no utilizar el modo tradicional? Comentanos vos cuál es la importancia que tiene el uso de los insecticidas con glifosato para la producción. Bueno, ahora sobre este tema se está por empezar a tratar, Emanuel lo debe saber mejor que yo, lo que es la ley de semillas, ¿sí? La ley de semillas quiere darle un marco legal a todo lo que es las semillas, ¿sí? Por un lado, tratar lo que es las semillas creadas, ¿sí? Las semillas que tienen transgénesis o que han sido modificadas de alguna u otra manera, como los híbridos, por ejemplo, que tienen una marca, o sea, tiene un investigador, tiene una empresa o tiene una institución detrás que avaló toda esa investigación, ¿sí? Se le quiere dar un marco legal para que esa empresa obtenga también una cierta ganancia que le devuelva parte de esa inversión, ¿verdad? Serían los patentamientos lo que está... No sé si sería patentamiento, realmente no sé cómo está escrita la ley, ahora sale en unos días la ley nueva. No sale, sino que se va a discutir, ¿verdad? Va a salir para que sea discutida. ¿Y cuál era la otra parte? No, digo, ¿por qué rehusarse a seguir cosechando de maneras tradicionales, por decirlo de alguna forma, y la utilización de los pesticidas que contienen glifosato? Bueno, acá entra en juego lo primero que te enseñan cuando entras a la Facultad de Ciencias Agronómicas. Vos entrás y el primer profesor te muestra un gráfico donde te muestra la población mundial y te dice que en el 2025 vamos a ser cerca de 8.500 millones. Y nuestro trabajo, el ingeniero agrónomo, se dedica a alimentar todas esas bocas. Es nuestra vocación, nosotros tenemos que generar alimentos que vayan hacia esas personas, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo lo logramos? Bueno, una parte es esto, ¿sí? Pero también es una parte negativa, porque está asociado a un paquete tecnológico de agroquímicos. ¿Sí? Los agroquímicos, como sabemos, son químicos, son tóxicos, ¿sí? Usados mal, son tóxicos. Entonces, nuestra tarea como ingenieros agrónomos es buscar una agricultura sustentable, pero que al mismo tiempo alcance para todas esas bocas que hay que alimentar. Emanuel, quería ir a esto porque leyendo también antes del programa, escuchaba un estudio que dice que hoy se produce para 12.000 millones de personas y somos muchos menos, entonces ese argumento podría decirse que no siempre va de la mano, ¿no? Por eso, en relación a lo que ellos planteaban, nosotros vamos a hacer analizamos más políticamente que técnica el funcionamiento. Lo técnico yo creo que ellos son los que realmente van a poder defenderlo. Pero en lo político hay que analizar cómo ha ido mutando el modelo productivo global y podemos analizar cómo, por ejemplo, países como Italia han empezado a ordenar de manera diferente su modelo agropecuario. Nosotros en Argentina, como vos decís, el problema no está o en el mundo en realidad, no está en la cantidad de alimento que producimos, sino en cómo se distribuye ese alimento. Hoy en día la alimentación no es considerada como un derecho humano, sino es considerada un bien de consumo, lo que lleva justamente a empezar a hablar de el costo-beneficio de la producción agropecuaria. Cosa que no está mal porque obviamente un montón de gente hace de este medio la posibilidad de generar empleo, de impactar positivamente no solo en el modelo económico, sino en el modelo social de cada comunidad, de cada región. O sea, perdón que te corte, pero es más que nada apuntado al beneficio empresarial, digamos, o de los productores. Es el modelo que se impone, es el modelo que se impone, el del cultivo intensivo, el de avanzar por ahí sin considerar los tiempos de recuperación que hoy día dispone nuestra tierra, y esto lo pueden explicar ellos. A costa de la salud, digo, también por ahí. En Totalmente, casos. Esto es una cuestión que nosotros somos conscientes de que el Estado tiene que brindar 4 o 5 funciones básicas: seguridad, salud, educación, trabajo.
Entonces, en ese equilibrio de brindar estas cosas, tenemos que considerar que hasta qué punto no termina siendo nocivo el mal uso de este tipo de sustancias que ellos están comentando. Nosotros somos defensores de un modelo agroecológico, un modelo donde decimos, bueno, volvamos a las fuentes, recuperemos las matrices productivas que teníamos antes, salgamos de este cultivo intensivo a gran escala, donde tenés hectáreas y hectáreas y hectáreas de soja para poder empezar a producir la misma rotación dentro de un mismo campo y darle la posibilidad de recuperar. Creemos que tiene que ir por otro lado y en base, obviamente, ¿a qué? A una legislación que acompañe, porque lo que él hoy día habla es una realidad, dice, los costos de la producción. Sí, hoy día poder sostener un campo es realmente costoso, si no, no estaríamos viendo la magnitud de barrios privados que se desarrollan día a día, donde ves que tierras totalmente fértiles y digamos, VIP para la producción vitivinícola es un barrio privado como es Vistalba. Entonces, estas condiciones las tenemos que ir analizando también y obviamente es una responsabilidad del Estado poder ir encaminando el modelo productivo para que podamos salir de este formato que conocemos y entrar a un formato que realmente sea sustentable. Bien, bueno, está presentado el tema, lo vamos a ir abriendo mucho más, por supuesto, pero nosotros nos tenemos que ir al primer corte en este Distintos Parecidos. Ya lo empezamos a hablar, sí, el sistema productivo, pero vamos a meternos un poquito más. Bueno, el monopolio, el monocultivo, empezar a hablar un poquito más de esas cosas. Ustedes pueden participar a través de las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenarú. Así que participen a través de las redes también dándonos su opinión acerca de este debate en el día de hoy, que tiene que ver con el uso de las semillas transgénicas, el uso del glifosato aparejado y también Monsanto como marca, como lo que representa y como lo que mediáticamente también nos representa a todos. Eso vamos a estar hablando aquí ahora en Distintos Parecidos. Vamos al corte y enseguida regresamos. Continuamos en Distintos Parecidos, el debate del día de hoy. Uso de glifosato, semillas transgénicas, Monsanto, pero me voy a ir directamente a Leandro para preguntarle, hablábamos un poquito en el corte el tema de la presencia del Estado, ¿no? En cuanto a las regulaciones de esto, y preguntarte un poco si a veces el productor no queda atado a la oferta de una sola empresa, de un solo paquete tecnológico al que tiene que acceder para poder tener esa producción que quiere tener. Bueno, me gustaría sacarte un error. Vos hablás de Monsanto como si fuera la empresa de ahora. No existe por más. eso lo decía recién al cierre, ¿no? Porque se cree que es el único que concentra o el que... A lo que yo me refiero es que la empresa sigue existiendo. Lo que pasa es que ya no se llama más Monsanto. Claro. Hoy en día se llama Bayer, ¿verdad? Es la misma... No es la misma empresa, tiene las mismas instalaciones y los mismos productos, pero con distinto nombre, ¿verdad? O sea que es más o menos lo mismo. No estás atado a una sola empresa. Perdón que te pregunte, pero me genera duda. ¿El envase es el mismo y dice Bayer? Eso quiero saber. No sé porque yo en este momento no lo compro. Eso justamente te iba a decir. Yo no compro glifosato marca S, ¿no es cierto? Bien. Hay muchas empresas que la están haciendo, ¿verdad? Sigue llamándose Monsanto. Sí. Bueno. Inclusive hasta podría llegar a especularse que después de la ola de denuncias que ha recibido Monsanto y demás, hasta puede llegar a considerarse una estrategia también, pasar a llamarse de otra forma, claro, ¿no? Pero cambiar de firma. Exacto. Claro. Comercialmente usted dice que lo pueden evaluar. Es una cuestión de imagen también, de la comunicación, si se quiere. Bayer, que es bueno. Por eso decía recién, ¿no? Lo que representa Monsanto mediáticamente también, cómo se ha posicionado y cómo a partir de ahí se genera el debate muchas veces. Está bien, también por ahí es una capacidad de Bayer para sacarse un poco de lado del problema, ¿verdad? Dejarlo como esa marca. Hoy en día existen varias marcas comerciales que se pueden adquirir en cualquier lugar de venta de agroquímicos que no necesariamente son de esta empresa. ¿Sí? Hay diferentes empresas que lo producen y hoy en día tenés diferentes precios, no estás atado a una empresa, definitivamente no. Y con el caso de los transgénicos tampoco. Hay muchas empresas que hacen transgénicos de las que no se habla, solo se habla de Monsanto, pero que generan transgénicos y hoy en día no las hablamos, a pesar de que muchas de ellas incluso han sido otra vez compradas por Bayer. ¿Y tienen la misma efectividad? Digo, porque dicen que justamente el producto que tiene Monsanto de glifosato es el más efectivo. No, tienen la misma efectividad. Hay distintas formulaciones, de distintas calidades, pero son todas la misma calidad. Por ahí lo que podemos aportar es que
glifosato ya perdió la patente de parte de Monsanto, entonces es un commodity prácticamente, es un genérico. Lo puede producir cualquier laboratorio. Lo que se vende actualmente en Argentina de Monsanto, de glifosato, es aproximadamente el 40% del mercado. El resto son glifosatos de otros laboratorios. Pero son igual de riesgosos. Tienen las mismas características de eficacia y de toxicología. Perfecto. Y en ese sentido me gustaría saber... ¿Puedo completar un poquito más respecto a lo que vos decías, si uno está atado a una empresa o no? Lo que podríamos decir es que no solamente Bayer y Monsanto están en proceso de fusión o de compra, sino que hay otros grandes grupos que se están uniendo también y hay un proceso de concentración que puede ir en desmedro un poco de la libertad, en definitiva, de comprarle a uno o a otro. Dow y DuPont se están fusionando también. Un gran laboratorio chino compró a Syngenta. Bueno, son monstruos que se están formando y que va hacia un oligopolio con lo que esto significa. Sí, con la concentración total de... Yo a lo que iba es que el nivel de toxicosidad que tienen estos elementos, estas sustancias, es innegable más allá de la marca y demás. Hay una diferencia. Se ha detectado que el glifosato, en algún momento se detectó que el glifosato que venía formulado de Monsanto, del laboratorio Monsanto, tenía un coadyuvante, POEA se llama, que es que hay ciertos datos de que muestra que es un poco más tóxico que el glifosato en sí. Bien. Bueno, esto... De igual forma, vos, retractame si yo estoy equivocado, pero si se hace un mal uso del producto, si se utilizan medidas justamente desmedidas, el riesgo va a estar latente. Cualquiera sea el glifosato. Si Perfecto. se utiliza mal... Entonces, en este sentido, más allá de que debiera haber una responsabilidad tanto del Estado como de la empresa, sea Monsanto, Bayer o quien sea, pero también desde los productores, porque sabemos que hay innumerables casos y por eso también la ola de denuncias que recibe Monsanto y demás, bueno, con deformaciones y con problemas que han tenido, claro, enfermedades. A lo que voy es si hay una política clara, por ejemplo, de parte de los productores, te lo pregunto a vos, Leandro, para que aquella persona que va a utilizar estos elementos tenga los cuidados necesarios, es decir, bueno, utilice el casco correspondiente, con sus guantes, decime vos cuáles son las metodologías, si tendría que haber una persona a lo mejor de higiene y seguridad también que esté avalando cada uno de estas actividades para que sea justamente con el menor riesgo posible. Bueno, en este caso hay mucho de lo que es la enseñanza, se está dando mucho, se está tratando de llegar a la gente desde distintos organismos e instituciones del Estado, se trata de enseñarle a la gente cómo realmente usar estos implementos, ¿verdad? Realmente los ingenieros saben cómo hacerlo, o sea, saben qué protección usar, se lo enseñan a los productores, pero el productor es realmente quien decide cómo usarlo al fin y al cabo. Uno no va y lo viste como ingeniero agrónomo, ¿verdad? Es él quien decide cómo usarlo. Está en los prospectos, está en las guías, se trata de enseñar a la gente por muchos medios y cursos de distintos institutos, como te digo, a realmente cuidarse, ¿sí? Y también se trata, el ingeniero agrónomo se le enseña a realmente enseñarle a ese productor cómo usarlo también. No es cuestión de subirse a un avión y tirarlo como se hace en la Pampa Húmeda, acá no lo hacemos. En Mendoza es muy poco lo que se hace de eso, Manuel tiene un caso, pero es muy poco lo que se usa realmente. De todos los productores de Mendoza, la mayoría lo usa con mochila. Es muy diferente. Bueno, llegó obviamente a hablarse mucho de Monsanto, vuelvo ahí, porque ahora vamos a tener una comunicación telefónica con Eleonora Lam, subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y que formó parte del Tribunal Internacional de Monsanto, sí, en un tribunal de opinión en la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Sí? Es como una simulación de juicio que se da allí en el Tribunal de La Haya. Fallaron en contra de Monsanto, por eso vamos a hablar con ella para que nos cuente un poquito más de cuál es el fallo que se da en La Haya. Eleonora, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes, Fernando Oviedo te habla. Hola Fernanda, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, queríamos saber que nos cuentes cómo fue el juicio que se dio en La Haya contra Monsanto, que nos cuentes un poquito cuál es la definición de ecocidio, que fue una de lo que se lo acusó a Monsanto. Que nos cuentes un poquito acerca de eso, por favor.
Sí, como bien decías vos, esto fue un tribunal de opinión que no Claro. es una simulación de juicio, sino que es el desarrollo de un tribunal que tiene como iniciativa un movimiento de la sociedad civil, es decir, es la propia sociedad civil Claro. la que se moviliza y promueve la creación de un tribunal que este tribunal ha tenido como antecedente alrededor de 40 tribunales de opinión anteriores. Es decir, es una práctica que en el ámbito jurídico se viene desarrollando desde hace unas 5 décadas más o menos y que ha tenido, bueno, importantes efectos en lo jurídico porque ha promovido el desarrollo de legislación en el ámbito internacional y en distintos ámbitos nacionales también. En este contexto es que se promueve este tribunal porque precisamente el poderío o la importancia o la fuerza que tiene Monsanto conllevaba que en las distintas jurisdicciones nacionales los fallos tuvieran, bueno, bastantes dificultades, entonces por eso es que se promueve la necesidad de que se adopte una decisión que no es una sentencia, sino que es un dictamen, una opinión consultiva, técnicamente se le llama opinión consultiva, Bien. que tiene como objeto promover el conocimiento en la opinión pública y promover el desarrollo de legislación internacional que en este ámbito está poco desarrollada, digamos. Claro. Entonces, por eso, en el ámbito de la Haya y emulando el procedimiento ante la Corte Penal Internacional, es que se desarrolla este tribunal de opinión con el objeto de fallar o pronunciarse sobre 6 cuestionamientos, y uno de los cuestionamientos es, como bien decías vos, la necesidad de incorporar dentro del Estatuto Penal de la Corte Penal Internacional de la Haya, del Estatuto de Roma, que es el estatuto que rige esta Corte Penal Internacional, un quinto delito que sería el delito de ecocidio. Que todavía no está incorporado, eso es... Claro, Bien. exactamente. La Corte Penal Internacional tiene un estatuto que la rige. Bien. Y este estatuto se dedica a fallar sobre 4 delitos penales internacionales. El delito de genocidio, el delito de amenazas, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad. Estos son los delitos sobre los cuales tiene competencia la Corte Penal Internacional. La promoción de este tribunal de opinión era acerca de la posibilidad de que se pronunciara sobre si este delito de ecocidio también tiene que ser objeto de análisis por esta Corte Penal Internacional, en el sentido de que si en algún país se comete este delito de ecocidio en este ámbito internacional, también puede ser objeto de un fallo penal, es decir, de una condena penal por parte de un tribunal internacional. Bien. ¿Por qué? Porque en las distintas instancias nacionales están teniendo lugar juicios por daños y perjuicios que se llevan a cabo contra Monsanto y que efectivamente en muchas ocasiones han tenido lugar, es decir, se ha fallado en contra de Monsanto y Monsanto en muchas ocasiones ha tenido que indemnizar los daños causados por la actividad que realiza. Pero el planteo es ir un poco más allá, es decir, que no se agote en la reparación civil o en la reparación ambiental, que sería volver las cosas al estado anterior en la que estaban a la provocación del daño, sino además que tenga alguna consecuencia penal, como puede ser en el caso de que la condenada sea una empresa, que eso también es un salto muy grande en materia penal, que la consecuencia sea que se cierre esa empresa, es decir, que esa empresa en ese ámbito no pudiera seguir funcionando. Es decir, esa sería una de las posibles sanciones que se procuraba o se procura que en la incorporación que hiciera esta Corte Penal, este Estatuto de Roma, pudiera hacerse efectiva. Es decir, la idea es que los daños causados o los daños que están causando con esta actividad empresas como Monsanto no solo deban reparar lo que han hecho, sino de alguna manera tener jurisdicción para parar este accionar, y este accionar quizás puede ser parado a través de sanciones penales. Eleonora, quería preguntarte puntualmente sobre, bueno, estábamos hablando del uso del glifosato, cómo se usa de forma indiscriminada, pero previo a esto hablábamos del tema de la ausencia del Estado. ¿Es algo que también de algún modo estuvo presente en todo este procedimiento, en este proceso?
Sí, efectivamente, durante el Tribunal Monsanto escuchamos 29 testimonios de personas de distintas partes del mundo. Dentro de esos testimonios hubieron algunas personas de Argentina, creo que me dijeron de la producción que se iban a comunicar con Liz, que fue una de las personas que atestiguó en el proceso, pero también se escucharon testimonios de otras personas, como por ejemplo de Sri Lanka, y en Sri Lanka el Estado, precisamente luego de los daños advertidos del uso de glifosato, adoptó la decisión estatal de prohibir el uso de glifosato en el país. Claro. En Argentina tenemos distintas reglamentaciones locales, o sea, tenemos por un lado una ley de ambiente que es muy buena, pero que en la materia resulta muy difícil de aplicación práctica, porque requiere de un poder de policía y requiere decisiones políticas efectivas que ejerzan un control verdadero, digamos, un control, y reglamentaciones locales que muchas veces se tornan insuficientes, es decir, no debe ser que se prohíba el uso de glifosato en un radio de 500 metros, o que se prohíba en lugares públicos, o que se prohíba, sino la idea es que se prohíba, ¿no? O sea, como que para qué, porque además de ser de no ser controladas o de no ser efectivas las prohibiciones o las restricciones que hoy existen, además se tornan insuficientes y depende la voluntad, digamos, política o las presiones económicas que sufra cada instancia que tiene el deber de controlar este uso, si esto se hace así o no se hace así. Entonces, Sí, perdón, porque... No, perdón, Marcelo Sastre te habla. Te quería preguntar, se supone que cada vez que va a haber un producto de estas empresas que se va a poner al mercado, se hace una investigación científica al respecto para saber si realmente va a generar daños o no en el medio ambiente y demás. La investigación científica la realizan los mismos investigadores de Monsanto. ¿No está entre las posibilidades de que esta parte sea terciarizada por la empresa, porque que realmente se le imponga a Monsanto que la investigación científica de cada producto la tenga que realizar, ya sea investigadores del Estado, de alguna empresa privada, o que terciaricen eso? Ese es un tema muy complejo, y de hecho uno de los puntos sobre los que nos pronunciamos en esta opinión consultiva sobre la libertad científica que existe en este ámbito, porque está demostrado que hay dos bibliotecas, ¿no? O sea, una biblioteca que dice el glifosato es malo y una biblioteca que dice el glifosato es inocuo, o sea, no hace nada de daño y al contrario es un bien para el universo. Y está demostrado que no hay libertad científica. Por un lado, porque quienes dicen o quienes prueban científicamente los perjuicios del glifosato son investigadores que o luego terminan siendo despedidos o luego terminan sufriendo determinados acosos o diferentes situaciones que están acreditados, y hay muchos investigadores que prueban y demuestran las diferentes circunstancias que han tenido que vivenciar como consecuencia de estos papers que han sacado demostrando esto. Y por otro lado, tampoco se cree en el rigor científico de estas investigaciones que hablan de la inocuidad de estos productos, ¿no? Entonces, incluso hay un juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos que empezó en marzo, que en marzo de este año se pone de manifiesto cómo la agencia norteamericana de ambiente que se pronunciaba sobre la inocuidad del glifosato, luego se ha demostrado que hay un servicio de inteligencia, digamos, donde la cabeza estaba en contacto con los directivos de Monsanto que investigaban sobre esa persona, vas a saber con qué medios se pronuncia de esa manera. Entonces, tiene tanto... Bien, se corta un poco la comunicación, Eleonora. La verdad que te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros, el habernos aclarado también algunos datos que teníamos un poco mal. Hola, Eleonora, sí, que se corta un poco la comunicación. Queríamos agradecerte la comunicación con distintos parecidos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Eleonora Lam, entonces, en comunicación telefónica nos contaba un poco cómo fue este tribunal allí en La Haya acerca de, contra Monsanto, sí, contra la denuncia de Monsanto. Bueno, en relación a eso que ella comentaba de los casos que se pusieron en discusión,
En Argentina nosotros tenemos una red universitaria de salud y ambiente que funciona en Córdoba, que lo que hace justamente también es evaluar el impacto no solamente de la aplicación, sino también de cómo funciona en el tránsito este producto. Y bueno, habían analizado exponencialmente, están los estudios a disposición de ustedes, no sé si lo habían visto, donde muestran cómo aquellas pequeñas poblaciones, en el caso de la provincia de Córdoba, rodeadas de plantaciones de soja, se han visto exponencialmente afectadas por aumentos de casos de cáncer en relación a otros tipos de poblaciones, como así también abortos espontáneos, malformaciones en niños y demás. Y creo que también se había utilizado este tipo de material para justamente estas acciones judiciales que se habían llevado adelante. Sí, sí, es el caso de Montemaíz, del pueblo de Montemaíz, donde ahí desarrollaron el trabajo que es muy interesante. Yo por ahí hubiera querido preguntarle a la doctora que hay trabajos de investigadores independientes, por ejemplo, es el que vos estás mencionando ahora. Aunque en este caso, en las conclusiones, ellos no pueden hacer, y textual dicen, una inferencia causa-efecto, porque es muy compleja la situación, pero bueno, están rodeados de pulverizaciones aéreas, con productos adentro de depósitos, es bien complicada la situación que detectan y el aumento de las enfermedades presentes. Una de las denuncias también que había era de que justamente estos camiones cuando trasladaban iban derramando claro, y lo dejaban en la zona urbana también. El más sentido común, básicamente. Pero es interesante analizar qué pasa en Europa, por ejemplo. En Europa tienen un Estado muy presente, un Estado de bienestar que todavía funciona y instituciones muy fuertes. Y hubiera sido bueno saber qué pensaba ella, porque hasta la fecha, la EFSA, que es la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, mantiene el estatus de fitotoxicidad o de peligrosidad de glifosato, aunque, como es la ciencia misma, avanza permanentemente con nueva investigación, nuevos resultados y la legislación acompaña si hay modificaciones. Bueno, nos tenemos que ir al corte, vamos a continuar hablando sobre el uso de glifosato, ya nos metimos básicamente en ese tema, en el próximo bloque vamos a continuar hablando de eso y por supuesto que queremos contar con su opinión, estamos a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Vamos a seguir hablando, como les decía, en tema del uso del glifosato, me parece que ya es lo que ya nos metió totalmente en debate. Vamos al corte y enseguida continuamos con Distintos Parecidos. Bien, continuamos en Distintos Parecidos, llegamos a este último bloque y vamos a ir a una nueva comunicación telefónica porque tenemos en comunicación justamente a María Liz Robledo. Ella es madre de Martina, una nena que nació con un mal congénito justamente a causa de los agrotóxicos. María Liz, Fernando Oviedo te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. Hola María Liz, ¿nos escuchás? Sí, los escucho bien. Hola María Liz, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Queríamos saber un poquito, María Liz, bueno, cómo fue el caso de tu hija, de Martina, cómo llegaron a darse cuenta que la enfermedad que ella tenía que ver con el mal uso del glifosato de los agrotóxicos. Y nos preguntábamos recién acerca del rol del Estado y bueno, un poco conocerlo desde tu caso. Mira, en el caso de Martina, o sea, cuando tenía 1 año y medio, es cuando nosotros tomamos conocimiento de esta situación. Previamente, los médicos, la pediatra y demás, no habían hecho referencia a los motivos de la malformación congénita. Ella nació con una atresia de esófago, con fístula traqueosofágica, y bueno, al 1 año y medio en una consulta con la pediatra, me notifica a mí que había otro bebé en esta localidad donde vivo, que es de 2.000 habitantes aproximadamente, otro bebé con la misma malformación y que le llamaba la atención porque en menos de 2 años, 2 casos en una localidad tan pequeña, ameritaba, digamos, una investigación o ver cuáles eran los factores. Y ya habían tenido comunicación con la otra mamá y la característica en común que reuníamos
era el estar expuestas a agrotóxicos al lado de nuestra vivienda, que está en la parte urbana, digamos, de la localidad, no está en el campo. Ahí fue cuando tomamos conocimiento y nos pidieron el permiso, digamos, para estudiar el caso de nuestra hija en el RENAC, que es el registro de malformaciones congénitas en el hospital que está en Junín, que es una ciudad acá de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que accedimos y ahí fue en ese momento donde, bueno, comenzamos este camino, digamos, para poder capitalizar un poco, digamos, todo lo vivido y todo el dolor que conlleva, digamos, que un hijo tenga algún tipo de enfermedad y más tomar conciencia de lo nocivo, digamos, de estos agrotóxicos que en las localidades pequeñas de la provincia de Buenos Aires generalmente nosotros lo naturalizamos y pensábamos, como mucha gente, que esto no tenía ningún efecto sobre nuestra salud. Eso te iba a preguntar justamente, María Elis. Marcelo Sastre te habla. Buenas tardes primero. Preguntarte primero eso, ¿no? Saber si antes del caso de tu nena tenías alguna sensación de miedo o algo por el estilo, por el conocimiento de saber de que se estaba utilizando este tipo de productos cerca de tu casa. Y bueno, y retomar nuevamente la pregunta que te había hecho Fer en un comienzo de cuál es tu opinión con respecto al rol del Estado en este tema. Mira, anteriormente a tomar conocimiento de esto, acá, sinceramente, en mi localidad y de parte mía, de mi marido, de mi familia y el resto de amigos y demás, el resto de la sociedad, jamás. O sea, siempre lo naturalizamos y vemos pasar las máquinas fumigadoras por enfrente de nuestra casa, chorreando líquidos que pensamos que no son nocivos, que son inocuos, como es lo que te vende generalmente los medios masivos de comunicación y las distintas empresas, etcétera. Y el Estado, por supuesto, en todo esto cómplice de estar enfermándonos y de realmente, o sea, nosotros no tenemos lugar, los damnificados, donde el Estado, de alguna manera, si bien hay leyes vigentes, tanto a nivel municipal, como a nivel provincial, como a nivel nacional, no tenés lugar donde reclamar, por un lado, no sos escuchado desde ninguna entidad pública, y por otro lado no son implementadas las leyes como corresponde. Ese fue el rol del Estado y es el rol del Estado aún más en estos momentos donde se acentúa un poco más esta actitud del Estado en complicidad con las empresas y las multinacionales. María, buenas noches, te saluda Gastón Lucero. Preguntarte si considerás que ahora ha habido algún cambio, alguna intención política para de algún modo subsanar esta ausencia del Estado que hasta el momento estaba así, o considerás que sigue de la misma forma como estabas hace tiempo atrás. No, yo creo que como te decía, es peor, hay un tipo de intencionalidad de seguir por ese camino o sea, hay una ley que está ahí parada de alguna manera, por lo menos en provincia de Buenos Aires, que permitía, o sea, daba, digamos, estaba queriendo dar de baja, digamos, a las leyes anteriores, permitiendo la fumigación aún más cerca de la zona urbana, de las viviendas, y es una locura, es una locura. Entonces, o sea, es como que en vez de por ahí avanzar en algunos aspectos, por lo menos en provincia de Buenos Aires, se retrocede bastante en lo que es el rol del Estado. Y acá a nivel local, en lo que es la parte municipal, el municipio en el 2015, en diciembre del 2015, el nuevo intendente aprobó una ordenanza de 300 metros libres de agrotóxicos en la zona urbana y por supuesto no se está cumpliendo porque nos siguen fumigando en parques, en veredas y en distintos lugares, espacios públicos, por parte de particulares. Claro. Sí, Emanuel. Liz, te hago una pregunta. Emanuel Fugasoto te saluda. No Hola, soy Emanuel. periodista, pero me presento como Edo. Escúchame. ¿Qué le podrías decir a los genios del marketing que dicen que un vaso de glifosato es como un vaso de agua con sal? Que se lo tomen. Que se tomen el vaso de glifosato. Esa fue una de las respuestas que, es más, de hecho, en algunas entrevistas se ha visto y han dicho que era una locura, que no es necesario tomarlo. Bueno, si tanto nos exigen a nosotros que demos pruebas de la toxicidad de esto
que evidentemente no sé a dónde piensan llegar, o sea, si a que rocíen a una persona o sea, con glifosato para demostrar certeramente los efectos nocivos. Bueno, queremos la prueba desde el otro lado, de que es inocuo. Por lo tanto, que se tomen el vaso de glifosato. María Ellos Liz, defienden esa postura. María Liz, muchísimas gracias por la comunicación con Distintos Parecidos. Ha sido un placer escucharte y tenerte acá. Abierta a todos para que te preguntemos. No, por favor, gracias a ustedes por el compromiso. Yo siempre me parece que es re importante el compromiso de periodistas y canales y con esta temática que lamentablemente en muchos medios no se difunde y no tenemos el apoyo. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias a ustedes. María Liz, madre de Martina, una nena que nació con un mal congénito. Ella es de un pueblo rural del noroeste bonaerense, de Bairroguita, ¿sí? Bueno, para saber más o menos por qué se da esto, ¿no? Este caso de una nena que vivía muy cerca, expuesta al uso de glifosato, a los agrotóxicos. Y salta a la vista de la ausencia del Estado, ¿verdad? La falta de controles, la falta de un poco de conciencia, ¿verdad? Porque realmente los camiones tirando el químico por las rutas es terrible. Ella mencionó de que lo había visto a diario, inclusive, así que evidentemente hay un mal uso. Como en todos los temas de la Argentina de hoy, creo que el Estado debería estar mucho más presente. Manuel también lo sabe. Tenemos que tomar conciencia de estas cosas y también tenemos que ser realmente personas coherentes. Si uno ve un camión de esta manera, tiene que denunciarlo, ¿verdad? No puede ser que ese camión haya ido en el medio de la ruta y nadie haya denunciado nada, ¿verdad? Sin embargo, yendo por lo menos a la mirada, o lo que yo creo de la mirada del productor, usa glifosato y, bueno, lo decía fuera de cámara, pero es casi como usar agua bendita, es algo es necesario. Lo que pasa es que el glifosato ayuda mucho, realmente, incluso te lo piden los mismos trabajadores. Un trabajador que hace 100 metros de acequia en 7 horas y se rompe el lomo con una pala, te lo hace en 15 minutos con una mochila con glifosato y te dura 5 meses. ¿Entendés? Entonces te lo pide la propia persona, te pide que le des el producto, que se lo lleves para que él lo eche, porque realmente ahorra mucho en trabajo. ¿Sí? Y en el paradigma productivo que tenemos hoy, ¿no? Porque escuchaba a veces gente que tiene agroecológico, ¿sí? Con un paradigma totalmente distinto, que no puede competir con el otro paradigma, que es el más competitivo en cuanto a lo económico, a la producción. ¿Es sí o sí hay que usar el glifosato? Bueno, para poder producir así. Hay un proyecto en realidad de agricultura sustentable que en realidad está usando una mínima cantidad de productos químicos. Está en el sur de Mendoza, creo que si no me equivoco es en San Carlos. Y que ellos realmente vieron que una agricultura sustentable es posible económicamente hablando. Realmente eran competitivos. Se puede competir contra lo otro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es justamente lo que él comenta. Hoy en día quizás lo que él con el glifosato necesita 10 personas, del método tradicional necesita tener algo más de gente. Entonces ahí es donde tenemos que entrar justamente como Estado y decir realmente qué es lo que queremos. Porque es lo que él dice, aumentamos la producción de alimentos. Ahora, ¿de qué me vale aumentar la producción de alimentos si esa producción de alimentos termina siendo cancerígena? O sea, si yo estoy consumiendo alimentos que finalmente me terminan enfermando. Es más, en uno de los debates de esta temática se decía, bueno, tendremos que mutar y no consumir más verduras. O sea, era una de las posturas. Pero el tema es que ahí no estás consumiendo vos directamente los alimentos transgénicos. Vos los transgénicos se los das a los animales y los animales los consumen y recién ahí vos consumís. Pero en esta cadena alimentaria, o sea, el animal se está alimentando con esto, obviamente es como parte del proceso de la cadena. De la cadena, exactamente. No, pregunto del conocimiento, ¿no? No, el glifosato no se fija en lípidos, que sí es lo que pasaba con los clorados y que se iban pasando de organismo a organismo y producía una bioconcentración. No es lo que sucede con esta molécula. Hasta ahora no se ha visto que sucede. Pero sí en suelo. En suelo, en Mendoza pasa otra cuestión particular, que habría que hacer énfasis en esto. Nosotros el glifosato no lo usamos en cultivos transgénicos porque no tenemos cultivos transgénicos. El glifosato lo aplicamos sobre malezas y tratamos de no tocar nuestro cultivo porque matamos nuestro cultivo. Es una planta nuestro cultivo y este es un herbicida que lo afecta. Entonces las aplicaciones, al ser dirigidas, si llegan a tocar nuestro cultivo, es un efecto indeseable. O sea que nuestros alimentos es muy
muy difícil que tengan algún residuo de glifosato. ¿Cuánto representa más o menos la matriz productiva mendocina en lo que es la matriz productiva argentina? Mira, si hablamos en superficie, casi nada, casi nada, pero si vos después te vas a que en donde se aplica el glifosato, organismos genéticamente modificados, es soja, sí, que son 20 millones de hectáreas en la Argentina. Y que el 80% va a China a alimentar chancho. Claro, exactamente. Por eso digo, un poco pensando en la población que está viendo, mendocina, que está viendo este programa, las frutas y verduras que se obtienen, que se consiguen en nuestra zona, no tienen residuos de glifosato. Por lo tanto, en esto no habría un riesgo en este sentido. Y a ver, yo trataría de ampliar un poquito el panorama, porque glifosato, de las 450 moléculas que tenemos en uso, aproximadamente en la Argentina, de las cuales en Mendoza se usan mucho menos, pero no es de los más peligrosos, no es de los peores. Entonces yo haría más bien foco sobre lo que hablábamos más temprano. Sí. Control sobre la inocuidad de los alimentos. Control sobre, ya sea en el mercado central o en algún punto en donde se pueda constatar que no hay glifosato ni ningún otro producto que no esté bajo las normas legales aceptadas. Perdón, Marcelo, pero vos decías que no es el más peligroso, pero sí el que más se usa, ¿no? Lejísimos el más que claro, se sí, usa. No es el más peligroso, pero es el que más se usa. Pero por la superficie de OGM, de soja transgénica que tenemos en la Argentina. Eso es a nivel... En Mendoza no es el producto que más se utilice. Utilizamos mucho más fungicidas asociados al cultivo de la vid, que es la que ocupa el 50% de la superficie cultivada. Se usa glifosato, pero dirigido a las malezas, tratando de no tocar el cultivo. Una pregunta técnica. Sí, perdón, ya vamos cerrando. Pero gran parte de la controversia a nivel mundial está dada no tanto por la toxicidad que tiene la molécula, sino por la cantidad que se utiliza a nivel global, digamos, a nivel global. El tema es que esa producción puede ir aumentando y sobre cada todo vez más. Con las malas prácticas, claro. Cuando se utiliza mal, con aplicaciones aéreas, en donde no se cuida la deriva, cuando se aplica sobre esteros en zonas que no son cultivadas, donde también estamos afectando los organismos del lugar. Sí, a mí me gustaría agregar que no venimos de Monsanto, yo soy productor y él es profesor e ingeniero, y nosotros realmente tenemos conciencia también de que es un tóxico, de que es un agroquímico, ¿verdad? Nuestra idea es llegar a un límite y saber cómo usarlo conscientemente, ¿sí? No queremos tampoco destruir el ecosistema. Uno no va y le entrega un camión de glifosato a un productor y le dice, échalo todo, total, no importa, si sobra, sobra. Uno realmente va consciente y le da la dosis exacta y le dice que tienen que echar eso porque es así. Aunque a veces la idiosincrasia del argentino no es tan así, ¿verdad? Una cuestión cultural que terminamos haciendo siempre lo que Por creemos supuesto. que la sabemos todas. Claro, por eso volvemos al mismo de que tiene que haber un control desde el productor hasta el Estado, pasando también por la empresa, porque a ver, si cada productor contara con una persona responsable que exija que se hagan las cosas con las normas con las que se tienen. Sí, por ahí que... también un tema de conciencia, ¿no? Totalmente, social, de todo. Sí, y no demonizar tampoco, digo, más allá de lo que podemos pensar de Monsanto en sí, sino del sistema productivo, no demonizarlo. También está eso de, bueno, saquemos lo mejor de cada uno, ¿no? De qué nos sirve de esto para aplicarlo en otro método. O volviendo a la semilla, por ejemplo, transgénica, que decimos no hay que usarla, no, se puede usar y hacerlo bien. Pero hacerlo bien. De forma correcta. Bueno, les agradezco muchísimo porque han estado acá, se ha pasado rápido la hora, pero estuvo muy bueno que pudiéramos hablar, poder tener esas comunicaciones también para aclarar ciertas cosas. Muchísimas gracias, Leandro, muchísimas gracias, Marcelo y Emanuel, por haber estado aquí. Bueno, chicos, nos reencontramos mañana mismo. Ya no es para la próxima semana. Nos reencontramos mañana. Yo agradezco a Coxis por haberme vestido en el día de hoy. Y bueno, los esperamos mañana a las 19 horas. Como todos los días, voy a tener que empezar a decir ahora. Como todos los días. Nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias.